Hola, en este vídeo de la quinta y última entrega de la serie Conociendo tu cámara, te voy a hablar del enfoque y la profundidad de campo y cómo aplicarlo a tus trabajos diarios. Vamos a verlo. Otro elemento que tienes que conocer es el enfoque. Evidentemente hay que enfocar cada fotografía para que quede nítida. Pero no es buena idea dejar que la cámara decida el punto de enfoque por ti. Normalmente, la cámara tiene una matriz de enfoque. Esta es una matriz simple, pueden ser matrices más complejas, ¿no? Estos puntos que ves, estos cuadraditos con un puntito, son puntos de enfoque que ella puede elegir. O sea, si hay una serie de elementos, la cámara elige por sí misma cuál es el elemento ideal para enfocar para esa imagen. Pero es muy probable que no sea el elemento que nos interese a nosotros que enfoque, porque puede dejar otros elementos desenfocados que nos interesa que estén enfocados. Con lo cual, yo te recomiendo que utilices en la configuración de la cámara el enfoque simple. El enfoque simple es que una vez le das al botón hasta medio recorrido, hace un enfoque y ahí se queda. Y el enfoque continuo es que sigue un elemento. Si la cámara tiene una opción, las reflex normalmente sí. Tú le das hasta medio recorrido que enfoque un elemento que está en movimiento y sin soltar, si el elemento se mueve por dentro del encuadre, la cámara seguirá a ese elemento y lo seguirá enfocando. Y irá cambiando el enfoque en cada momento en función del elemento donde esté. Hablo de elemento, podría ser una persona que está corriendo, ¿no? O un perro que está moviéndose por el encuadre de la cámara, ¿vale? Eso sería un elemento en movimiento. Entonces vamos a ajustar enfoque simple, que es lo que hay habitualmente, viene por defecto, y luego le pondremos el enfoque al punto central, que es, en este caso, podemos elegir que enfoque todos los puntos, entonces ella decide cuál es el bueno, o que enfoque alguno de los puntos. Yo normalmente lo que hago es ponerlo en el enfoque en el punto central, pero podrías ponerlo en cualquiera de los otros. ¿Eso qué hace? Que nosotros decidiremos dónde queremos enfocar. Entonces, el proceso de enfoque sería el siguiente. Cámara en modo autofocus, en enfoque automático. Elige qué objeto del encuadre es el más correcto para enfocarlo. Giras la cámara para centrar ese objeto en el punto central, que es donde tienes el enfoque. Aprieta el disparador hasta la mitad de su recorrido y enfocará. Sonará un doble pip. Hace algo como pip pip, algo así. Entonces desactivas el autofocus para que no cambie el enfoque. Ya reencuadras la cámara para hacer la fotografía con el encuadre que tú querías. Y entonces disparas. Esto lo verás más claro cuando te lo explique en el siguiente módulo de forma práctica, ¿vale? Recuerda, el punto ideal para enfocar una escena de interiores o con muchos elementos que nos interesa que salgan enfocados es a 1/3 de la distancia total entre el objetivo y el fondo de la escena. Si enfocas a 1/3 y trabajas con diafragmas cerrados, prácticamente siempre tendrás todo enfocado en el encuadre. A eso se conoce como profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Es la parte de la imagen que podemos apreciar como nítida o enfocada. Bueno, ahora te lo explicaré en ejemplos. Te acabo de explicar la teoría. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque en fotografía de arquitectura interiores, sobre todo en interiores, generalmente nos interesa que todos los elementos que están en la escena aparezcan enfocados. O sea, desde la mesa que tienes o la mesilla que tienes en un primer plano hasta, digamos, la cocina que hay al fondo, ¿no? Todos los elementos que queden claros y enfocados. Para poder conseguir eso tenemos que conocer y utilizar la profundidad de campo. ¿Qué influye en la profundidad de campo? Por una parte, el tipo de objetivo, cuanto más angular, más profundidad de campo, y el diafragma. Cuanto más cerrado, más profundidad de campo. También influye el sensor, ¿eh? Cuando el sensor es más pequeño, tiene más profundidad de campo. Lo que pasa es que el sensor es algo que no podemos cambiar. O sea, el sensor tienes el que tienes con la cámara que tienes. Por eso no lo he añadido ahí. ¿Cómo se consigue? Cerrando el diafragma y enfocando al punto correcto. El punto correcto es, como te he dicho antes, a 1/3 desde la cámara hasta el fondo de la escena.
Más o menos, no hace falta que sea exacto. Como puedes ver a la derecha, si tú abres mucho el diafragma, enfocará, si tú has enfocado, digamos, aquí en medio de estos dos muñecos, enfocará solo esto y lo que hay adelante estará desenfocado y lo que hay detrás también. Y si cierras mucho el diafragma, tendrías enfocado todo. Aquí a f5,6, esto es un ejemplo, no es exacto. Por ejemplo, el muñeco del final no te sale enfocado y si pusieras F11 o F16 tendrías todo, desde el principio hasta el final. Por eso nos interesa trabajar con diafragmas cerrados en fotografía de interiores. Aquí tienes ejemplos. En las fotografías de la izquierda tienes ejemplos de poca profundidad de campo. ¿Ves? En este detalle de la silla tienes este elemento bien enfocado por la zona esta donde tengo el cursor, pero sin embargo el fondo, ¿ves? Aquí está totalmente desenfocado, aquí también. O sea, aquí solo tenemos enfocado el elemento, la línea esta, ¿no? El aluminio este. En la parte de abajo es similar. El letrero de Barclays, por ejemplo, está perfectamente enfocado y la lámpara del final también, pero la lámpara del principio está desenfocada. Sin embargo, a la derecha, que tenemos muchos elementos desde un primer plano hasta el fondo, aquí está todo enfocado, desde el principio hasta el final, que es lo que nos suele interesar normalmente en interiores, que esté todo enfocado. Bueno, en esta lección lo que vamos a tratar es cómo enfocar. Lo que hemos hablado del enfoque, pues bien, ahora vamos a enfocar y ver cómo aplicamos en la práctica el enfocar a un punto o a otro de la escena según nos interese más, ¿vale? También lo haré con la cámara reflex, con la cámara compacta y con el móvil, para que veas un poco cuál es la diferencia entre las diferentes tipos de cámaras, ¿no? Bien, pues vamos a empezar con la reflex, venga. Bien, para utilizar el enfoque, yo he puesto el enfoque en el punto central, entonces ella ahora elige dónde enfoca. Pero voy a poner el Live View para que tú lo veas, aunque... Vale, ¿ves? El enfoque está en el punto central. Yo aquí en esta cámara, en Live View, lo tengo que, para que enfoque, en vez de apretar un poco el disparador, aprieto este botón de aquí. Lo tengo lo que se conoce como enfoque disociado. Pero es lo mismo, ¿eh? Yo aprieto aquí, ¿ves? Enfoca y se pone en verde. Pero claro, ella enfoca allí. A mí es muy posible que no me interese que enfoque ahí. Entonces, ¿qué hago? Bien, con las teclas estas muevo el enfoque hasta el punto que yo quiero y lo desplazo, pero imagina que yo quiero que sea esta parte justo de aquí delante. Y esto no llega, se queda un poco en medio, ¿no? Entonces lo que haría sería aflojar esto, bajar, le doy aquí, enfoco y ya está. Y vuelvo a encuadrar. ¿Vale? Entonces, como lo tengo disociado, ya no me enfocará cuando vaya a disparar. Y ahora puedo disparar, hago el disparo y no me ha enfocado. Pero si no lo tuviera disociado y me va a enfocar cuando vaya a disparar, de nuevo, entonces lo que hago es venir aquí y quitarle el autofoco. Entonces hago el enfoque, quito el autofoco y luego ya puedo disparar porque no volverá a enfocar, aunque el punto esté en otra parte. ¿Vale? Esta es la manera de controlar que el enfoque siempre sea correcto en el punto donde a nosotros nos interesa. Bien, ahora lo vamos a ver en una cámara compacta. Vale, ahora vamos a ver cómo se maneja el enfoque en una cámara compacta. Bien, como hemos visto antes, he puesto el punto de enfoque en el punto central. ¿Ves? Aprieto un poquito, se pone en verde, está enfocando en ese punto. Pero, como en el ejemplo anterior, imagina que no te interesa que sea ese punto el que enfoque, ¿no? Pues entonces vamos a dar al enfoque, entonces vamos a moverlo al punto que nos interesa, como era antes, como hacíamos con la cámara reflex, ¿no? Una vez lo tenemos ahí, ahora sí le digo, enfoca, está demasiado cerca o hay demasiado contraste. Uy. Vamos a ver si aquí ya no puede ir más, vale, pues no pasa nada. Ahora haríamos lo que hemos hecho antes, bajar esto, buscar un punto donde pueda enfocar, enfoca y una vez está enfocado, aquí lo paso a foco manual, ¿ves? Ahora lo tengo manual.
Entonces ahora ya no cambiará. Y al tenerlo manual ya puedo reencuadrar, aunque el enfoque, el cuadro de enfoque se me quede aquí o se me quede allá o se me quede donde quiera, ya da igual, porque en el momento de disparar, él ya no enfoca. Yo puedo apretar, ¿ves? Ha enfocado donde estaba, no, está en manual focus y dispara. Y hasta tengo el enfoque donde a mí me interesa. Esa es la manera de hacerlo en esta cámara. Cada cámara tiene una manera, ¿no? O si es una cámara compacta, si es reflex son más o menos todas iguales, pero las cámaras compactas pueden variar. Y de hecho, cuanto más barata sea la cámara compacta, menos opciones tendrás. Cuanto más nivel tenga o más calidad tenga la cámara compacta, más opciones tendrás. Entonces, bueno, así es como se hace en una cámara compacta. Ahora vamos a ver cómo se hace en un teléfono móvil. Bien, ahora vamos a probar el enfoque con el teléfono móvil. ¿Cómo lo regulamos? Como has visto cuando estaba enseñándote cómo ajustar la cámara para tomar las fotos, en el móvil, en la mayoría de los casos es bastante fácil el tema del enfoque. Tú le das al punto donde quieres que enfoque y dispara desde ahí. ¿Ves? No cambia el enfoque. Aquí, en este caso, lo he puesto aquí delante. ¿Que lo quiero al fondo? Le doy aquí, enfoca ahí, se pone en verde y disparo. Entonces, aquí es bastante fácil porque no te da muchas opciones. Aparte que el móvil, al ser un sensor tan pequeño y un objetivo angular, el enfoque es bastante cercano. Quiere decir que es muy probable que aunque enfoques aquí tengas toda la escena enfocada en el móvil. O simplemente enfocando un pelín más hacia detrás. Entonces, no habrá mucho problema con el enfoque, pero por si acaso, cuando tengas escenas como esta, que tienes elementos en primer plano, en segundo, en tercero, al fondo, etcétera, pues tú eliges cuál es el punto que quieres que enfoque. Entonces le das y enfoca ahí. Pone en verde y a partir de ahí disparas. Bien, hasta aquí llegamos con el apartado de enfoque, viendo cómo hemos trabajado el enfoque, más que el enfoque, la manera de enfocar en las diferentes cámaras que te estoy mostrando. Bien. Gracias por haber visto el vídeo. Supongo que habrás visto los anteriores, pero por si no los has visto, te animo a que los veas todos. Tienes los enlaces abajo. Y bueno, ya sabes, si estás en mi blog, compártelo para que pueda ayudar a más gente. Y si estás en YouTube, pulgares arriba y suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.